Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a este breve video donde vamos a revisar la materia que nos falta, que son motores. Vamos a hacer una descripción muy breve sobre los principales tipos de motores y su funcionamiento de una manera muy básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es un motor, vamos a hablar de tipos de motores y su funcionamiento, nada más que eso. Entonces, ¿qué es un motor? Usualmente, en el campo de las máquinas eléctricas, nosotros le llamamos generador a una máquina eléctrica que convierte la potencia mecánica en eléctrica, mientras que se le llama motor a la máquina eléctrica que convierte potencia eléctrica en potencia mecánica. O sea, la misma máquina puede funcionar como generador o puede funcionar como motor. ¿De qué depende esto? Depende de la conversión de potencia que esté realizando. Si está convirtiendo potencia mecánica en eléctrica, es un generador, y si está convirtiendo potencia eléctrica en potencia mecánica, nosotros le llamamos motor. Por lo tanto, un motor es una máquina o una máquina eléctrica que se utiliza para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica. Y aquí tenemos un ejemplo de motores que también podrían estar funcionando como generadores. De forma muy básica, su funcionamiento, un motor cuenta con un estator, que es una parte fija, que podemos ver aquí en la imagen, o sea, es un elemento fijo, y un rotor, que es la parte móvil, que es la que vemos acá, en esta parte. Acá está el estator y acá está el rotor. Nosotros, a través de la circulación de una corriente eléctrica, que puede ser corriente continua o corriente alterna, dependiendo del tipo de motor, estamos induciendo un campo magnético en el estator y un campo magnético en el rotor. El campo magnético del rotor tenderá a alinearse con el campo del estator, al igual que dos imanes tienden a alinearse si se colocan uno cerca de otro. El principio básico de la operación de los motores es que el rotor persigue al campo magnético giratorio del estator, o sea, trata de alcanzarlo, trata de que se alinee, pero nunca consigue alinear. Entonces, mientras el rotor está tratando de alinearse con el estator, se comienza a mover, pero como nunca se va a conseguir alinear, sigue moviéndose mientras existan estos campos magnéticos, y estos campos magnéticos que existen, mientras se mantenga alimentando este motor con una corriente. Vamos a analizar tres tipos de motores distintos. El primer motor es el motor síncrono. Nosotros llamamos a motor síncrono a un tipo de motor que funciona con corriente alterna y que su rotación del eje va a estar directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación, ¿ya? Su giro va a ser constante y depende de la frecuencia de la tensión que nosotros estemos aplicando. Esa velocidad que posee el motor, nosotros la conocemos como velocidad de sincronismo y que podemos calcular directamente con la expresión que nos aparece acá, que depende del número de pares de polo que tenga la máquina o del número de polos que tenga. Cualquiera de las dos opciones podemos calcularlo si es que tenemos cuántos polos o cuántos pares de polo efectivamente tiene esta máquina. Y vemos que depende netamente de la frecuencia y la velocidad de sincronismo nosotros la medimos en revoluciones por minuto. Y ahí podemos ver cómo el rotor se está tratando de alinear constantemente con el estator, pero no lo está consiguiendo. También tenemos el motor de inducción o asíncrono, llamamos motor asíncrono, un tipo de motor que también funciona con corriente alterna, pero en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnético se denomina deslizamiento o resbalamiento. Entonces hay una diferencia entre ambas velocidades y a esa diferencia le llamamos deslizamiento. Y finalmente está el motor de corriente continua, que nosotros, o motor DCC, llamamos motor DCC a un tipo de motor que funciona con corriente continua, es decir, es alimentado mediante una fuente de corriente continua y no mediante una fuente de corriente alterna. El principal inconveniente que tiene, el principal inconveniente que tienen estos motores es el mantenimiento costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. ¿Ya? Esto es, una vez que el motor va girando, tiene piezas internas que van haciendo contacto entre sí, y esas en particular van sufriendo mucho desgaste. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? En donde tenemos una fuente de tensión. Esta fuente de tensión se va aplicando directamente aquí al rotor y va haciendo que este vaya girando. ¿Ya? Esto es un motor de corriente continua, es por ejemplo el motor que nosotros podemos encontrar en muchos aparatos como juguetes o cosas así. Aplicaciones de los motores hay por motor, principalmente en las industrias
cada vez que yo necesite que algo se mueva. Por ejemplo, si necesito levantar una cortina, si necesito levantar una puerta, si necesito girar unas aspas, etc.